Jóvenes, seguimos con las clases semana 13 del curso de Estadística y Probabilidades a cargo del docente Francisco Cabanillas. Empezamos con la parte de introducción a las probabilidades, conceptos previos. ¿Cuáles son estas nociones previas de la teoría de probabilidades? Se requiere repasar la lógica proposicional, la teoría de conjuntos y análisis combinatorio. Veamos. De la lógica proposicional, como los demás temas, vamos a hacer solamente algunos esbozos básicos y se les pide profundizar o desarrollar conforme avancemos en el curso. El lenguaje matemático es parte del lenguaje nuestro, a la que incorporan variables y símbolos. Las proposiciones son aquellas frases sobre las cuales podemos afirmar que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, ¿no? Indicamos simbólicamente un enunciado llamado P. 6 no es par. Por supuesto, por conocimientos básicos decimos que es falso. Una segunda proposición que simbolizamos Q, leemos 4 más 7 es igual a 11. También por conocimientos básicos decimos que esto es verdadero. Una proposición, por lo tanto, es solo verdadero o falso. Veamos ahora un elemento clave que son los conectores. Una proposición puede estar compuesta por un enunciado lógico o más enunciados, las que pueden enlazarse mediante los conectores. ¿Cuáles son los más conocidos? La negación, ¿no? Y veamos algunos ejemplos. La proposición P, 2 es par, implica 2 no es par, por lo tanto se lee no P. La conjunción, ¿no? Veamos el ejemplo de la proposición P, 2 es par, y además otra proposición Q, 5 es impar. Podemos escribir 2 es par y 5 es impar. ¿Cómo se lee P y Q? La disyunción, tomando el ejemplo anterior, 2 es par o 5 es impar. ¿Cómo se lee P o Q? La implicación, ¿no es cierto? Podemos definir que P, otra proposición, 2 es par, además la proposición Q, 3 es impar. Se puede escribir, si 2 es par, entonces 3 es impar. ¿Cómo se lee? P implica Q. La bicondicional del ejemplo anterior, 2 es par si y solo si 3 es impar. P sí o sí Q, así se lee. Y tenemos después también la disyunción fuerte, cuando cada proposición es negada, no P o no Q, disyunción fuerte. Veamos algunas tablas de verdad básicas, cuando tenemos solamente dos proposiciones llamadas P y Q. Cuando se tiene P y Q, significa dos proposiciones, uno simplemente dice 2 al número de proposiciones, me sale 2 al cuadrado, 4. Me sale entonces 4 posibilidades para poder completar el cuadro de dos proposiciones en una tabla de verdad. En el caso de la conjunción, ¿no es cierto?, es interesante observar que solamente es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, P o Q es falso solamente cuando ambas proposiciones son falsas, el resto son verdaderos. La condicional, ocurre una situación interesante, solo es falso cuando la primera proposición P es falso, la segunda proposición es verdadero. Falso verdadero, me sale que P implica Q es falso. ¿Eso qué significa? Que el resto de alternativas viene a ser verdadero. También se dice P como primera posición es el antecedente y Q, segunda proposición, es el consecuente. Si el primer antecedente es falso, la segunda proposición consecuente es verdadero, por lo tanto P implica Q es falso. En el caso de la bicondicional, ¿no es cierto?, ocurre también la siguiente propiedad. Cuando ambas proposiciones son iguales, ambas falsas o ambas verdaderas, P, si solamente Q, van a ser verdaderas. En otros casos van a ser falsos. Veamos la disyunción fuerte, ¿no? Ocurre algo similar al caso anterior de la bicondicional. Va a ser falso cuando ambas proposiciones son iguales. Y va a ser verdadero cuando ambas proposiciones sean diferentes. En el caso de la negación, P, si es falso, no P será lo contrario, verdadero. Si P es verdadero, no P será lo contrario, falso. Acá también agregamos un concepto importante que son los cuantificadores.
Para todo X se lee cuando la suma de A es invertida de X. Esto se lee para todo X. Y también otro cuantificador es, existe al menos un elemento de X. Ahí hay una E mayúscula reflejada. La E mayúscula reflejada de X. ¿Cómo se lee? Existe al menos un elemento de X. Veamos también rápidamente álgebra de conjuntos, ¿no? De manera sucinta, vamos a señalar las principales leyes del álgebra de conjuntos, como la ley de idempotencia, en el caso de la unión, en el caso de la intersección. A unión A es igual a A intersectado con A es igual a A. Las leyes asociativas, ¿no es cierto? Las leyes conmutativas, las leyes distributivas, las leyes de la identidad, las leyes del complemento, las leyes de Morgan. Yo lo que les pido es que ustedes hagan una revisión rápida de estas propiedades que en algún momento determinado lo vamos a aplicar cuando entremos propiamente a las probabilidades. Este cuadro un poco es orientado a los jóvenes que están estudiando ingeniería y van a llevar un curso de electrónica digital o propiamente digitales, ¿no es cierto? Y para ello tienen que revisar el concepto del álgebra de Boole y las funciones lógicas básicas. El nombre más importante de estas funciones lógicas, que más adelante la van a llamar también compuertas o puertas a secas, es el AND, el OR, el XOR o exclusiva, el NOT o el inversor, NAND, que es la negación del AND, NOR, que es la negación del OR. Esta es una simbología que se utiliza en digitales. También se tiene este otro tipo de simbología y lo que nos interesa es relacionar con la tabla de verdad de las proposiciones lógicas con el álgebra de Boole. En vez de P y Q tenemos A y B, las entradas A y B. En vez de la respuesta, llamemos A y B, tenemos Z como salida, ¿sí? Y el otro detalle está en que en vez de utilizar falso, utilizamos el 0. En vez de utilizar el verdadero, utilizamos el 1. Entonces me gustaría que después ustedes completen, podemos en clase completar la explicación de este cuadro, como igual también el equivalente en contactos. Entonces queda pendiente un mayor detalle en las clases propiamente. Diagrama de Venn, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos del diagrama de Venn. Esto cómo se lee A unión B o A o B. Al menos uno dice, ¿no es cierto? Y todo lo que está en el fondo amarillo de los conjuntos A y B significa que es la unión. A intersectado con B, o también se lee A y B, o también se le dice ambos. Entonces, A y B, A intersectado con B, es la parte que está, ¿no es cierto?, marcado con la letra, con el color amarillo. A unión B, complemento, o sea, a secas, complemento de A unión B, ¿no es cierto? Ni A ni B, o mejor dicho, ninguno de los elementos de A y B. En otro caso, A intersectado B, su complemento. Complemento a la intersección de A con B. No A o no B. O a lo más 1, dice, ¿no es cierto? ¿Qué significa? De que va a ser toda la parte amarilla, ¿no es cierto?, el complemento de la intersección. Complemento de A, el apóstrofe se le llama complemento de A o no A secas. Entonces, A es todo lo que está en blanco, la negación o complemento es todo lo que está en amarillo. Acá es un detalle interesante, A intersectado con el complemento de B, ¿no?, que es diferente al anterior que hemos señalado, que es el complemento de la intersección de A y B. Acá solamente el complemento de B. A intersectado con el complemento de B. Este se define como solo A pero no B. Entonces, como se puede ver, toda la parte amarilla es solamente A, pero que no corresponde a los elementos de B. Estos son algunos diagramas que podrían ser los más importantes o los que más podemos utilizar, pero existen otro tipo de diagramas de Venn-Euler, de 3 conjuntos o más conjuntos, ¿no? Eso lo veremos en la clase propiamente, a partir de estos conceptos importantes. Ahora entremos al análisis combinatorio. Vamos a utilizar dos principios básicos, uno llamado el principio de adición y el siguiente es el principio de la multiplicación. Empecemos con el principio de la adición. Se dice, si un evento tiene m maneras diferentes y otro tiene n maneras diferentes, y no es posible realizar ambos eventos de manera simultánea o uno seguido del otro, es decir, son
eventos mutuamente excluyentes, entonces podrá realizarse m más n maneras diferentes. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que el joven Juan viaja de Lima a Huancayo y puede realizarlo en 3 líneas de colectivos o en 5 líneas de buses. ¿De cuántas maneras diferentes puede viajar? Entonces veamos. En colectivo hay 5 líneas de colectivos, ¿no?, que están expresados en la línea amarillas. Y también existe 5 líneas de buses que están expresados en las líneas de color marrón. Entonces, si vemos en total, hay 3 más 5. En total, 8 formas de poder viajar de Lima a Huancayo. El principio de multiplicación. Si un grupo tiene m formas diferentes y otro tiene n formas diferentes, pudiéndose realizar los eventos de forma simultánea o consecutiva, entonces se podrán realizar de m por n formas diferentes. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Supongamos que Vanessa tiene 3 blusas de diferentes colores y 5 pantalones diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes podrá vestirse? La joven Vanessa está pensando y dice, de cada blusa se puede combinar con los 5 pantalones. Esta blusa, ¿no es cierto?, está combinándose con estos 5 pantalones. Con 3 blusas, entonces podrá combinarse con los 5 pantalones. Esta segunda blusa nuevamente se puede combinar con 5 pantalones. La tercera blusa otra vez con los 5 pantalones. ¿Cuánto habría? 5 más 5 más 5. Eso significa 3 veces 5 son 15 formas diferentes de poder vestirse. Un tercer ejemplo, si se desea elegir a un presidente, un secretario y un tesorero entre un grupo de 12 personas, ¿de cuántas maneras diferentes puede realizarse la elección? Tenemos ahí las 12 personas, entonces primero se elige al presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir? De 12 maneras, ahí están las 12 personas. Supongamos que ya se eligió a esta primera persona. ¿Cuántas personas quedan? 11. Entonces, para elegir al secretario, ¿de cuántas maneras se puede elegir? Escogiéndose las 11 personas que quedan, ¿no es cierto? Porque ya se había elegido el presidente. Ok, entonces hay 11 maneras de elegir al secretario. Ya hemos elegido al presidente y al secretario. Hay 2 personas que ya han sido elegidos. ¿Cuántas personas me quedan sin elegir? 10, ¿no es cierto? Entonces, para elegir al tesorero hay 10 maneras diferentes de elegirlos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay 12 maneras diferentes de elegir al presidente y 11 maneras diferentes de elegir al secretario y 10 maneras diferentes de elegir al tesorero. Por lo tanto, hay el principio de la multiplicación, que es 12 por 11 y por 10. En total hay 1320 formas de elegirlos.